Amigos queridos, entramos ya en el Ecuador entero a la segunda parte de la segunda hora de transmisión, esta vez el Comercio TV al aire. Así es, les damos la bienvenida a todos aquellos amigos televidentes que se unen en este momento a nuestra señal. Les damos la bienvenida y les deseamos un excelente día. Hace frío en la capital, así que por favor, tomen las medidas de casa. En vez de subir la temperatura, bajó 6 grados centígrados. Hoy es el día más frío de la semana, así que usted a tomar las precauciones, sobre todo por las vías respiratorias. Con tanto cambio de clima, se ven afectadas. Por supuesto. ¿Y cómo está el tráfico a esta hora, que también suele complicarse ya? Pantalla, ahí está Quito. Esta es la Pedro Vicente Maldonado, popular vía que recorre el sur de la ciudad. Ahí estamos viendo la Villa Flora también. Hay tráfico, mucho tráfico en diferentes sectores en el sur de Quito. Pueden ver las franjas rojas que corresponden a diferentes sectores del sur de la ciudad. Si seguimos un poco la Maldonado y la Balsar, vamos a encontrar que el tráfico comienza a complicarse más adelante. Miren ustedes, esta es la vista panorámica del distrito metropolitano. Acá ya el tráfico se tornó mucho más difícil. Es la 24 de mayo, la Mariscal Sucre está totalmente roja, la popular vía occidental a esta hora de las 7:01. Usted, si está por salir, tiene que tomar esta vía. Recuerde que hay ciertas zonas, ciertos tramos de la vía que debe estar completamente congestionada. Acá también, ya a la altura del Coliseo Rumiñahui, en el Ladrón de Guevara, también hay flujos de tráfico bastante congestionados. La 12 de octubre, La Patria, a la altura de la avenida 6 de diciembre y 10 de agosto también tenemos flujos complicados. Túnel Guayasamín presenta vialidad normal a la altura de las Chiris y 6 de diciembre, Eloy Alfaro, hay ligeros brotes de tráfico, pero en general la vía que une la Simón Bolívar con el túnel Guayasamín no presenta mayor problema. El tráfico está en el peaje. En el resto de la ruta de la Simón Bolívar, como pueden ver, de sur a norte y norte a sur, tramos tienen ligeros problemas. Estas curvas que van al redondel de Zampisa y que unen hacia el Eloy Alfaro presentan ciertos problemas, pero el resto de la ciudad hacia el norte congestionada, partes tienes tráfico, partes no, mi querida. Bueno, entonces ahí está, ya sabe, tiene que tomar vías alternas, salir con un poquito de tiempo para que no le agarre el tráfico y manejar con cuidado. Estos últimos días han habido varios accidentes de tránsito justamente por la calzada que suele estar mojada. Producto de las lluvias y nosotros que no aprendemos que cuando llueve hay que bajar la velocidad. Exactamente. Y bueno, les contamos que la acción de protección solicitada por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez, fue negada por una jueza de Ibarra, quien consideró que no existiría vulneración de derechos porque aún no ha iniciado los juicios políticos en contra del funcionario. La jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores, María de las Mercedes Cuastumal, negó la acción de protección de medida cautelar solicitada por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez. Bajo el argumento de que no se ha demostrado, obviamente, la amenaza o a una violación o una pretendida violación de un derecho constitucional, que es lo que alegaba la parte contraria. Esta decisión se habría tomado en base al artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Como un respeto a la Constitución y a la norma jurídica. La facultad fiscalizadora y de control político de la Asamblea Nacional definitivamente debe ser respetada, y así se lo ha ratificado aquí en Imbabura. Dicha audiencia se llevó a cabo en la ciudad de Ibarra y duró alrededor de 2 horas. Según argumentó la magistrada, una de las razones sería que no existe vulneración de derechos porque aún no han iniciado los juicios políticos en su contra. No han sido ni serán vulnerados los derechos de ningún ciudadano, él tiene todo el derecho a la defensa. Durante la audiencia, un grupo de opositores se apostaron a las afueras de la unidad judicial, donde solicitaban la salida de Tuárez y del consejero Walter Gómez, que también es sujeto de proceso de juicio político, que se lleva adelante en la Comisión de Fiscalización. Con esta decisión, el juicio político que se le sigue a Tuárez en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional seguirá su curso. Básicamente estamos en un sexto paso, digámoslo así, dentro de la Asamblea Nacional,
dentro de la Comisión de Fiscalización justamente, y en este momento obviamente se va a dar paso a la evacuación de pruebas, comparecencias y demás, para ver si se determina y se recomienda o no el juicio político. Recordemos que para solicitar las medidas cautelares, Tuárez argumentó que el juicio político se habría presentado con base en acciones previas a su ejercicio como funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, que se posesionó el pasado 13 de junio del 2019, informó Patricia Aldaz. Son las 7:04 de la mañana. Vamos a contarles, amigos, que la Comisión de Fiscalización continúa el proceso para un posible juicio político de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Este miércoles compareció ante la misma la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. El lunes próximo será el turno de los propios consejeros para presentar pruebas de descargo. Le contamos. Que el proceso de calificación estuvo a cargo de una comisión verificadora que, entre otras cosas, revisó los datos proporcionados por 200 postulantes al Consejo de Participación Ciudadana, fue lo que Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, explicó en la comisión de fiscalización como parte del proceso que se sigue para un posible juicio político en contra de los actuales miembros de este organismo. Una vez que se reciben estas postulaciones, la comisión verificadora realiza esto, lo que la misión cumple con la misión por la que fue conformada, que era de mirar si cumplían con todos los requisitos. Las preguntas de los asambleístas presentes se centraron en la calificación del ahora presidente del Consejo de Participación, José Tuárez. Atamaín presentó documentos. Que la comisión verificadora tiene como documento oficial la cédula de ciudadanía, en el que ustedes pueden ver, inclusive me decían por el traje, no, en la cédula ustedes pueden ver que es un ciudadano que no tiene el rango de sacerdote y no lo dice ni en la instrucción dice superior, y en la profesión o ocupación habla de diplomado superior. Los cuestionamientos a su intervención no faltaron. Es cierto que hay una comisión verificadora y no tenemos un proceso que podamos verificar si la documentación efectiva es original o tiene validez. Esta comisión no es verificadora, pues. Esa comisión solamente es receptora de documentos. Fue designado ya, pasemos ese capítulo, ya fue designado, con errores, con limitaciones, con todos estos problemas, pero no puede desempeñarse. Es decir, está en una flagrante violación a la ley. Este proceso, que terminaría con un juicio político, se lo sigue por el presunto incumplimiento de funciones de 4 de los consejeros de Participación Ciudadana. El lunes tendrán ellos que comparecer en esta misma comisión para presentar sus pruebas de descargo. En Quito informó Andrea Urbe. Y Walter Gómez, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se acogió al derecho al silencio y se calificó como perseguido político. Lo hizo cuando acudió a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión por la denuncia penal en su contra. Rechazos por el supuesto irrespeto al debido proceso. Llegó Walter Gómez a rendir su versión en la Fiscalía General del Estado. No existe en este momento ningún tipo de garantías frente a este proceso, y por ende me he optado al derecho al silencio, ¿verdad? Y considerando de que soy un perseguido político en este momento. Gómez, al igual que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, y las consejeras Rosa Chalá y Victoria de Sintoño, están siendo investigados por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Diego Córdoba, abogado de Gómez, también dejó sentado su malestar. En un acto de buena fe y lealtad procesal hemos comparecido ante la Fiscalía General del Estado para que vea el pueblo ecuatoriano y el órgano punitivo estatal que no tenemos nada que temer y que estamos poniendo la cara a este proceso penal. Consejero, con todo el respeto, cada vez como que ustedes están contra la espada y la pared. Bueno, estamos ahorita en una indagación, no podemos decir más nada. Este miércoles también tenían que rendir su versión Chalá y de Sintoño, pero no acudieron, como tampoco lo hizo José Tuárez, porque tenía que estar presente en audiencia de medidas cautelares que solicitó en la ciudad de Ibarra. La denuncia penal en contra de los 4 se presentó por la intención de crear una comisión técnica que se encargue de analizar el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional, a pesar que existe una resolución de la propia Corte que lo impide. Los demandantes son los asambleístas Yanine Cruz y Raúl Tello, como Ramiro García del Colegio de Abogados de Pichincha y Giovanni Tarihuana, de Unidad Popular. Creo
que es un importante precedente. Ningún funcionario público, ninguna autoridad puede estar por sobre la Constitución, por sobre el dictamen de la Corte Constitucional. A quienes no acudieron al llamado de la Fiscalía se les deberá designar nuevo día y hora, informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que el Comité por la Institucionalización de la Democracia presentó ante la Corte Constitucional su propuesta de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué dijeron? Le contamos. Fue el propio Pablo Dávila, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, quien acompañado de un grupo de simpatizantes y miembros del Comité por la Institucionalización de la Democracia, que llegaron hasta la Corte Constitucional para presentar 2 preguntas con las cuales buscan un solo objetivo. Hemos trabajado intensamente en preparar la propuesta jurídica para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para ello formularon las 2 preguntas que esperan sean calificadas su constitucionalidad por parte de este alto tribunal. La primera dice: con la finalidad de fortalecer la independencia y el control entre las funciones del Estado, ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que se transfieran las facultades de designación de las autoridades a la función legislativa, organizándose esta a través de un sistema bicameral? Es la modificación de la estructura actual de un pleno de 137 asambleístas a una estructura bicameral, de tal manera que existan 2 cámaras al interior de la asamblea que se controlen mutuamente y que ejerzan atribuciones diferenciadas, pero que les permita tener un control mutuo importante. Esto mientras que la segunda pregunta establece: con la finalidad de fortalecer la fiscalización, ¿está usted de acuerdo con que se reforme la Constitución para que la Fiscalía General sea independiente frente a la función judicial? Señalan que esperarán que la Corte Constitucional dé luz verde a estas preguntas y poder empezar con el proceso que dispongan. Creemos que el camino que tenemos que seguir es el de recoger firmas y luego ir a la Asamblea Nacional, para que la Asamblea tiene 90 días para conocer del proyecto y luego hay un referéndum a nivel popular en todo el país. En Quito informó Adriana Rojas. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que la familia de Laura Terán, procesada por el caso de sobornos 2012-2016, recibió amenazas. Y también los jubilados continuarán con su huelga de hambre mientras que se solicitó un nuevo juicio político en contra del ministro de Finanzas Richard Martínez. Estas y otras informaciones al retornar en la emisión de día jueves de Comercio TV en la señal de Televicentro. 7:12 de la mañana, 6 grados centígrados, temperatura en este día jueves. Gracias por compartir con nosotros en la señal de Televicentro. Siempre es un placer amanecer y compartir estas primeras horas con importante información. Sofía Vintimilla está en los exteriores de la Asamblea Nacional. Ella nos va a informar sobre la huelga de hambre que realizan los maestros jubilados por el no cumplimiento del pago de sus pensiones acordadas con el gobierno hace más de un mes. Sofía, buenos días. Adelante, por favor. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, recordemos que el día de ayer se retomó esta huelga de hambre. Los maestros jubilares acudieron también el día de ayer a la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional, donde, entre otras cosas, no dejó un poco contentos el tema de este pago de pensiones jubilares mencionado por el ministro Richard Martínez, por lo cual se ha pedido un juicio político. Sin embargo, nuestra compañera Andrea Orbe ayer estuvo en toda esta cobertura y nos trajo un informe de primera mano. Escuchemos. Que nos pagaran, vida, que nos pagaran, de muertos ya para qué, de muertos ya para qué. Así, entre canciones, gritos y reclamos, con escolta policial, fue como el ministro de Finanzas Richard Martínez salió de la Comisión de Participación Ciudadana, donde por más de 3 horas explicó cómo se ha estado realizando el pago de las pensiones jubilares. Inició explicando que la deuda es una herencia del gobierno anterior. Son 1.200 millones de dólares que a corte 24 de mayo del 2017 heredamos como deuda con los jubilados. Y mientras el ministro Martínez exponía, la inconformidad por parte de los jubilados presentes crecía. Previo al descontento, Martínez explicaba que de 350 millones que se asignaron en el presupuesto del Estado para el pago de jubilaciones, se ha programado que 110 millones de dólares sean en efectivo y 240 en bonos.
Hasta el momento, se habría solo ejecutado el 10% de aquello. Hemos pagado hasta el momento, desde el 24 de mayo del 2017, 653 millones, son cerca de 12.500 jubilados. Añadió que en agosto comenzaría la emisión de estos bonos, que recalcó son voluntarios, afirmación que fue rechazada por los jubilados presentes, quienes contaron que actualmente se les está obligando a cobrar en bonos y que lo que exigen es que todo lo presupuestado para este año sea en efectivo. Tengo cáncer, entonces yo no quiero bono, quiero mi plata porque estoy a punto de morir. Así es, sí. En las intervenciones de los asambleístas, la preocupación se centró en los mismos temas, sobre todo la falta de cronograma para el pago. ¿Por qué no se establece un cronograma de pagos igual que se establece un cronograma para cubrir el tema de municipios, para cubrir el tema de profesores? Si es que ese cronograma ordenado mensual se hubiese cumplido, hoy deberíamos estar superando el 50% de ejecución presupuestaria. Me comprometo en la parte del cronograma que establece la ley interpretativa a acelerar los procesos y enviar un cronograma en la próxima semana. Una vez finalizada la sesión, los jubilados anunciaron que continuarán con la huelga de hambre, mientras que Raúl Tello, presidente de la comisión, cumplió con lo que semanas antes había dicho. Solicitó un juicio político en contra de Martínez. En Quito informó Andrea Orbe. Es importante enfatizar que el 23 de mayo pasado se hizo ya una huelga de hambre, la cual duró aproximadamente 3 días y ahora retoman esta huelga de hambre los maestros jubilados. Vamos a hablar con el presidente de la coordinadora de maestros jubilares del país, el señor Yanes, para que por favor nos amplíen información. Lo importante es saber por qué ustedes deciden volver a esta huelga de hambre. Buenos días. Mire, como conoce la ciudadanía, nosotros hemos recurrido a 2 medidas de derecho. Solicitamos a todas las bancadas del legislativo que llamen al señor ministro de Finanzas a que se presente a las comisiones de jubilados y a la Comisión de Participación Social para que explique por qué no paga en efectivo a 22.000 maestros que debe desde el 2008 hasta el 2019. Esa fue la primera medida. Hemos denunciado a la Contraloría, hemos denunciado a la Defensoría del Pueblo. Esas son medidas de derecho. El señor ministro de Finanzas acude ayer a las comisiones y realmente nos dejó sorprendidos su actitud inhumana, porque en vez de propiciar el arreglo y la solución del problema, presentar un cronograma efectivo de pagos, como ordenó el señor presidente de la República. Él ordenó que se pague a todos los maestros jubilados en el 2019. Él presenta un cronograma de pagos para 2.000 maestros. Insiste en pagarse en papeles cuando los maestros, todos los maestros dicen no a los bonos. Los bonos no le reciben en las tiendas, en los hospitales, en las clínicas. Con papeles no se compran las medicinas. Ustedes están en esta huelga de hambre y tienen previsto un acercamiento con otra de las autoridades, ¿tienen un cronograma de reuniones o cuáles son las acciones? Verá, hasta aquí hemos mantenido 200, con lo de ayer, 252 diálogos. Y como ustedes pueden ir viendo, mire, mientras se sigue dialogando, se siguen muriendo nuestros compañeros. Entonces, ya no podemos esperar más. Hemos dicho lo que necesitamos en este momento. Ya lo que esperamos es una respuesta seria, sincera, no mentirosa. Lo que quiere decir entonces que es indefinida hasta que comiencen a recibir el pago. Como ustedes van a constatar, mis compañeros se reunieron. Los dirigentes siempre cuidamos la vida de nuestros compañeros. Mis compañeros se reunieron y ellos decidieron de manera unánime retornar la huelga de hambre que fue suspendida, recordarán, el 23 de mayo. Cuando firmamos 2 acuerdos con el presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de Finanzas, el ministro del Trabajo, el señor presidente de la Comisión de Jubilados. El primer punto decía 350 millones para pago en efectivo y eso no se cumple. Por eso mis compañeros se ven obligados a tomar esta medida.
Muchas gracias. Bueno, ustedes pueden ver aquí en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en estos momentos aquí hay carpas, también están debidos carteles, así que veamos qué dicen las autoridades en estos días para poder saber qué sucederá con los maestros jubilados también y si es que ya podrán alzar esta huelga de hambre lamentable. Esta es la información. Roberto, ustedes continúan con más. Gracias a Sofía Intimilla, llevando lo que solicitan los jubilados del país. Ya han firmado, han hablado con todos. Necesitan su dinero para poder vivir. Vamos con más información. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Alicia Corral. Les contamos que Laura Terán fue convocada a la Fiscalía para una audiencia reservada. La procesada por el caso Sobornos 2012-2016 informó que su familia fue amenazada. De manera sorpresiva, Laura Terán llegó hasta la Fiscalía General del Estado la mañana de este miércoles. La ex asistente de la presidencia fue requerida para una diligencia reservada de la que se pudo conocer mínimos detalles entregados por el abogado de Terán, quien aclaró que su defendida no ha firmado ninguna cooperación eficaz. Laura Terán sigue manteniendo la figura de procesada, nosotros seguimos manteniendo la defensa técnica de ella, pero no hemos tenido como defensa siquiera el acercamiento o la necesidad de someternos a una cooperación eficaz. Y aclaró que hasta el momento no han podido acceder a los archivos verde final recuperados supuestamente de una computadora de Terán. Bueno, habría que ver primero la información, aún no hemos tenido acceso a esta información. El archivo está ahí, acorde a Laura, ella tendría que verificar si es que ese archivo es parte de lo que ella realizó en la presidencia como sus funciones como asistente. Cabe indicar que ella obviamente recibía órdenes y disposiciones de arriba, ¿no? Muñoz reiteró la inocencia de su defendida, quien al momento espera la fecha para rendir su versión anticipada. Yo pienso que la ciudadanía debe realmente analizar que muchos de los funcionarios públicos que estuvieron desde el 2007 hasta el día de hoy en varias entidades, lo único que hacen es cumplir sus labores. Laura, basada en el principio de confianza que tenía con sus jefes directos, ¿cómo iba a saber que esto le iba a provocar un proceso penal en su contra? Y además alertó de las presuntas amenazas que recibió el esposo de Laura Terán. En el cual disponían que si ella llegase a hablar, sus hijos se iban a ver envueltos en conflictos. Actualmente la familia de la procesada tiene resguardo policial. Mientras tanto, de las versiones programadas para el miércoles en Fiscalía, solamente Gustavo Bucarán y el exministro Iván Hurtado acudieron a la diligencia. No, colaborando con la justicia y obviamente desconociendo pues los hechos que se me está acusando, ¿no? La recopilación de versiones por este caso continuarán en los próximos días, informó Carolina Basante. Es tiempo de contarles que Iván Granda, el secretario general anticorrupción, denunció que los dineros que los ecuatorianos habrían utilizado en estudios de mercado para ver si Julian Assange, el fundador de Wikileaks, tenía posibilidades electorales en su país de origen. Este y otros temas fueron abordados por el secretario de Estado. Le contamos. Juicio político Richard Martínez. Otra de las estrategias del correísmo frente a un ministro que evitó que Ecuador sea Venezuela. Sin duda los logros del ministro de Economía, que es recuperar la confianza de la comunidad internacional, el financiamiento por parte de organismos multilaterales, han hecho que ciertamente sea un objetivo político del correísmo. Disolución Fundación Eloy Alfaro. La situación del señor Rolando Carrera Maya aparece en el caso Arroz Verde, es representante de la Fundación Eloy Alfaro y contador de Alianza País en el 2014. El señor Ernesto Rolando Carrera Maya, contador de Alianza País, tenía una gestión dentro del Instituto de Pensamiento Eloy Alfaro. Él era tesorero. ¿Quién era el presidente de ese instituto? El señor Rafael Vicente Correa Delgado. ¿Cómo lo hicieron? A través de bandes. Sin embargo, también está vinculado. El mismo personaje es quien estaría involucrado en los sobornos desde el 2012, con 2.3 millones de dólares, según establece un informe y los medios de prensa.
Investigación Julián Assange. Estamos enviando información pertinente a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General en función de que dineros de los ecuatorianos fueron utilizados, por ejemplo, para hacer un estudio de mercado para ver si es que el señor Assange tenía posibilidades electorales en su país de origen. Son cosas que son lamentables para el país en un momento en donde se tenía una gran bonanza financiera, hayan sido dineros públicos hayan sido establecidos o hayan sido vinculados a un ejercicio de esta naturaleza. Se están enviando ya a la Fiscalía y a la Contraloría todos los elementos necesarios que determinen una condición de responsabilidad penal, administrativo, civil como corresponda. Y dirigentes del gremio de taxistas amenazaron con más movilizaciones si es que la Asamblea no prohíbe la operación de aplicaciones móviles como Uber y Cabify en el paquete de reformas a la ley de tránsito. La advertencia la realizaron al salir de la Comisión Ocasional de Tránsito a la que acudieron acompañados de la asambleísta María José Carrión. No es posible esas contradicciones y que voceros del gobierno nacional quieran apoyar a ciudadanos extranjeros que operan al margen de la ley. Aquí, para hacer transporte público y comercial, tienen que cumplir con una cadena de requisitos. Las transnacionales no tienen principios, no tienen conciencia, no son choferes profesionales, no son ecuatorianos, no pagan impuestos, todos se llevan a paraísos fiscales. La ministra del Interior, María Paula Romo, plantea reformas a la ley de movilidad humana, esto con el fin de conseguir una migración más ordenada. Según la ministra Romo, la decisión no tiene que ver solo con los fenómenos migratorios regionales, sino globales. Le contamos. La alerta que da pie al gobierno nacional para buscar una reforma a la ley de movilidad humana radica en un acontecimiento sucedido el pasado 26 de junio. El 26 de junio, 4 integrantes del Estado Islámico fueron detenidos en Nicaragua. 3 de los 4 tuvieron como su puerto de entrada a América el Ecuador. Este hecho es calificado por María Paula Romo, ministra del Interior, como una de las alertas más graves que el país ha registrado. Es parte de lo que hemos discutido con el secretario de Estado de los Estados Unidos en su visita, en su reunión con el presidente este fin de semana, y esto nos obliga con mucha más intensidad a retomar la discusión sobre una reforma a la ley de movilidad humana. Este anuncio lo hizo durante su comparecencia en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. De esta manera se entraría también en revisión la solicitud de visa a nuevos países. Venezuela se encuentra entre los casos a ser analizados. Bueno, eso es parte de lo que se va a discutir en la reforma a la ley de movilidad humana, porque al ser un país de la región tiene algunas reglas diferentes. Las reformas migratorias que incorporaría el nuevo cuerpo legal de la ley de movilidad humana, manifiesta Romo, va mucho más allá del problema regional, pues la dimensión en torno a la seguridad podría inmiscuir al país en otro tipo de amenazas. Informó Javier Rosero. Y los miembros de los plenos del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral mantuvieron durante la tarde de este miércoles una de sus últimas reuniones de trabajo para consolidar una propuesta de reforma al Código de la Democracia. Los titulares de dichas instituciones esperan entregar su propuesta al presidente de la legislatura y a la presidenta de la Comisión de Justicia este 5 de agosto. Proponemos temas importantes como, por ejemplo, el tema de asignación de escaños, las infracciones electorales y sus sanciones, la violencia política como infracción y sus sanciones, y como temas relevantes para que la Asamblea Nacional lo considere dentro de sus reformas. Es indispensable elevar la categoría normativa de aquellas reglas del juego con las que se litigan los procedimientos contenciosos electorales. Ese es el eje central de nuestra propuesta. Nos preocupa muchísimo que la misión que tiene la función electoral de garantizar los derechos de participación ciudadana se vea complicada por falencias normativas. Es tiempo de contarles que el Consejo Nacional Electoral empezó la entrega de los certificados de votación a los ciudadanos que no acudieron a sufragar en los comicios del 24 de marzo. Veamos. Durante el último proceso electoral fueron cientos las personas que no se pudieron acercar a ejercer su derecho al voto. Para el principal del Consejo Nacional Electoral en la provincia del Guayas, asegura que esto no es un impedimento para obtener el certificado de votación. Según lo que nos dice John Gamboa, existe un procedimiento el cual los ciudadanos que no fueron parte de la fiesta de la democracia se pueden acoger para obtener la cédula de votación.
Para las personas que no sufragaron, tienen que cumplir con el pago de la multa, que es del 10% del salario básico, $39.40, y los que no fueron miembros de la Junta de Receptores del Voto, no se presentaron, del 15% del salario básico, $59.10. En el caso que las personas que no se presentaron a votar o no se presentaron como miembros de la Junta Receptoras del Voto por cuestiones de calamidad doméstica, de enfermedad o estuvieron fuera del país, deben presentar los documentos que los justifique para nosotros exonerar la multa y de esa manera entregar el certificado de votación. Es por ello que el CNE en la provincia ya se está encargando de dar luz verde a este trámite. Por varias semanas se les había otorgado un certificado provisional. Ahora ya se está realizando la entrega del certificado oficial. Se está habilitando los usuarios para que puedan hacerlo de una manera más rápida, para que se tome menos tiempo la entrega de los certificados de votación. Se está dividiendo las personas que no tengan multa, que sepan que no han votado, que sí han votado, que pasan directamente a retirar. Las personas que ya hicieron la exoneración, hay ventanillas específicamente para los que ya entregaron la documentación y las ventanillas adicionales para las personas que recién van a entregar la documentación para exonerar la multa. Autoridades del CNE dan más detalles para poder adquirir este valioso documento. Nosotros estamos trabajando desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Informó Julio César Saona. Vamos a una pausa comercial. Al retornar, un aluvión en Baeza arrasó con un balneario, un puente peatonal y dejó una persona herida. Guayaquil de mis amores será la nueva ciudadela que el gobierno construirá en el Plan Habitacional Socio-Vivienda. Esto y más les estaremos contando al retornar. 7:33 de la mañana, temperatura en Quito 8 grados centígrados. Y atención, pues el fuerte invierno continúa provocando graves estragos en la Amazonía ecuatoriana. Un aluvión en la ciudad de Baeza, provincia de Napo, arrasó un balneario natural, un puente peatonal y dejó una persona herida. Es el instante en el que el fuerte aluvión se llevó consigo todo lo que encontró a su paso. Ante la mirada atónita de los moradores, el balneario que se encontraba sobre la quebrada Machángara, en la localidad de Baeza, Cantón Quijos, provincia de Napo, fue devastado por los palos, piedras y lodo que bajaron con fuerza. Paralelo al puente vehicular que conecta Baeza a Tena, se encontraba un puente peatonal, desde donde personas observaban lo que ocurría. De pronto, este se desplomó. Tuvimos una persona que fue afectada, estuvieron en el centro del puente mirando cómo se desbordaba el río y producto de esto pues cayó el puente, una base del puente. A buena hora se lo pudo rescatar con personal de bomberos y se fue trasladado inmediatamente a una unidad de salud. Este mismo aluvión arrastró consigo un vehículo, dejándolo completamente destruido. Encontramos los restos de un vehículo, el chasis y el volante, parte de la cabina que fue arrastrada. Lo que sabemos y tenemos información, pues que no hay personas que fueron afectadas en este vehículo, ya que el vehículo en la parte alta se encontraba solo, no parqueado. También ha provocado que la afectación de las tomas de agua y se produzca la interrupción de lo que es el líquido vital. De este punto, unos 30 kilómetros hacia la parroquia de Papayacta, en el sector de Yaguana, uno de los puntos críticos por los cuales se declaró en estado de emergencia la red vial estatal de la zona, un nuevo deslizamiento de tierra mantiene cerrada esta carretera. Allí se habrían encontrado partes de un vehículo. Autoridades presumen que producto de este hallazgo existirían víctimas. Informó Adriana Rojas. Y justamente vamos con Adriana, está en este sector, en el Cantón Baeza. Hemos visto la acción del invierno y del agua que están provocando gravísimos estragos. Informaciones emergentes de esta hora. Adriana, buenos días. Veo que llueve en ese sector.
Robert, Ali, amigos televidentes, así es, nosotros continuamos aquí en la parroquia de Papayacta, en el cantón Quijos, provincia de Napo. Efectivamente, la lluvia no ha cesado, el mal temporal continúa desde hace varias semanas, lo que ha provocado que la vía en este momento se encuentre completamente inhabilitada para el tránsito vehicular. Como podemos observar, hay largas filas de vehículos que durante días han esperado que se habilite el paso para poder pasar, ya se han sentido un poco molestos, han discutido también con la Policía Nacional, quienes tienen la disposición de no dejar pasar a ni un solo vehículo. Incluso han llegado familiares, quienes serían familiares de estas personas que habrían fallecido en el sector de Yaguana el martes tras el deslave. Muy buenos días, ayúdeme con su nombre. Mi nombre es Carlos Cumbicos. A usted le llamaron precisamente los peritos de Fiscalía del Cantón Quijos para informarles sobre este hallazgo. Un miembro de la policía nos llamaron el día de ayer a verificar los nombres del señor que está encontrado los documentos en una pierna izquierda de él que han encontrado, porque el resto del cuerpo no se ha encontrado, y nos supieron manifestar que nos acerquemos el día de hoy para hacer el ADN de la persona para confirmar que es él exactamente, pero del otro compañero, el dueño de la camioneta que desapareció, afortunadamente no le encontramos, no encontraron ningún resto de él, y por eso nos supieron manifestar que nos acerquemos para verificar lo que es la camioneta, a ver si constata con los mismos datos de que tiene la policía ahí. Entonces estamos esperando, ojalá nos logren dar paso. Ya el hermano se fue a ver si dan paso para poder ir a ver. Muchísimas gracias, así es. Uno de los familiares, precisamente quien sería el hermano de una de las personas que habría fallecido en este lugar, con la esposa también de la persona que habría muerto lamentablemente, bajaron hace unos pocos minutos con la Policía Nacional en una comitiva, porque a unos pocos metros de aquí existen 3 deslaves, lo que no permitiría llegar hasta la zona. Lamentablemente las personas están molestas porque no ha habido autoridad que pueda dar algún tipo de información de a qué horas se va a limpiar, si va a haber paso, si no va a haber paso, y nosotros también estamos a la espera. Luego que llegue la comitiva nos informará si podemos descender hasta el lugar de los hechos, donde se está viendo precisamente los restos del vehículo y de 2 personas que habrían fallecido en este lugar. Es el informe a esta hora. Robert, regresamos contigo. Gracias, Adriana Rojas. Trabajo realmente duro del equipo de Televicentro en ese sector, en esta parte del país. Llueve incesantemente y producto de esto los deslaves, y claro, los familiares, los comerciantes, la gente que tiene que viajar está impedida de hacerlo, evidentemente por la inseguridad en el sector. En el primer noticiero de la comunidad volveremos con Adriana Rojas desde otro punto, ojalá para poder saber cómo está la situación de esta persona desaparecida. Alison Corral. Cambiamos de información y les contamos que el CNEL entregó decenas de luminarias, transformadores y medidores en la isla Trinitaria sur de Guayaquil. El ministro de Energía recorrió el sector, donde además aseguró que el gobierno empezará a controlar también la minería ilegal en la frontera con el Perú. En la cooperativa Andrés Quiñones II saben que tras la visita de un ministro quizás no hay otra. Y entonces sus habitantes agradecieron las luminarias. Para atender a más de 600 familias en la zona, en la isla Trinitaria. Lo más importante de esto es tener sobre todo en las noches iluminación. 605 medidores, 140 luminarias y 27 transformadores. Tantas actividades recreativas, sobre todo en nuestros niños, en nuestros jóvenes. De los vecinos, de los moradores de mi sector y sectores aledaños, yo pienso que le decimos gracias, señor ministro. En torno a la devolución de las sobrefacturaciones en las planillas, afirmó que se ha devuelto todo a los abonados. Pero si todavía hay gente que se siente que no se ha reintegrado eso, pueden acercarse a las oficinas de CNEL y se procesará esas devoluciones. En lo nacional, tras la intervención en Buenos Aires, Imbabura, también se aprestan a neutralizar la minería ilegal denunciada por el gobierno peruano en Paquilla, Zamora Chinchipe. Serían entre 50 y 60 toneladas, cuyo avalúo sobrepasan los $140.000. Es decir, hay un usufructo ahí que queda en manos de una actividad ilegal. Así es, y ese es el gran problema de la minería ilegal. Por eso, en la nueva política minera publicada recientemente, es uno de los capítulos en los que nosotros estamos haciendo un énfasis. 0 minería ilegal, y vamos a trabajar con eso. Y que los avalúos para la monetización de las hidroeléctricas Sopladora y Coca Codo Sinclair son internas. En la víspera contratarían a la banca de inversión antes de concesionar la administración, que no es lo mismo que privatizar, precisó el secretario de Estado,
antes de cada foto. Informó Jorge Escobar. 7:45 en la mañana, Guayaquil de mis amores será la nueva ciudadela que el gobierno construirá en el Plan Habitacional Sociovivienda. Esto lo va a realizar en el noroeste de la urbe, dentro del programa Casa para Todos. El presidente Lenín Moreno destacó que las 720 viviendas tendrán dimensiones más amplias y dispuso que sean entregadas en no más de 6 meses. Miremos. Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras. El gobierno parece inclaudicable en su consigna mayor de construir vivienda popular para las personas con capacidades especiales y ha bautizado como Guayaquil de mis amores a la nueva etapa del Plan Casa para Todos. Para que no tengan que pagar entrada y aquellos que no tienen esos ingresos, aquellos pobres, realmente pobres, les regalamos sin que les cueste un solo centavo sus casitas. El proyecto habitacional se levantará en la tercera etapa de Sociovivienda, noroeste de Guayaquil. Son 720 casas a un costo y con dimensiones dignas. Cuando veía las casas construidas en el gobierno anterior, que parecían guetos hechos por los nazis para los judíos, decía, ¿por qué? Perdónenme la palabra, ¿por qué carajo? Los pobres tienen que tener solo cosas feas, no puede ser. Los pobres deben tener cosas lindas. ¡Lindas! Apeló por ello a la concordia y buena vecindad, que no se pierdan las sanas costumbres. Vecinita, ahí le encargo la casa, ¿no? Dárame viendo a los guaguas, ¿no? Dárame viendo al marido, porque ya sabemos que el marido se va antes de que la vecina le vea. Pero sí. Sobre el plazo de ejecución le habían dicho que 10 meses, pero... ¿Qué va a ser 1 millón de casas? ¿Pueden esperar tanto? Por lo menos la mitad. En 5 o 6 meses está lista la urbanización con absolutamente todos los servicios. Entonces Midubi y contratistas en un compromiso ineludible con los grupos vulnerables de la capital económica del país, informó Jorge Escobar. En la provincia de Morona, Santiago, se encuentra el cantón Gualaquiza, un paraíso en la Amazonía ecuatoriana que se ha convertido en un destino que no se puede dejar de visitar. Conozcamos un poco más de lo que nos ofrece este mágico lugar. En la frontera con Perú, en la provincia de Morona, Santiago, se encuentra el cantón Gualaquiza, un mágico destino del Ecuador donde los visitantes podrán disfrutar de la naturaleza, cultura y tradición de sus habitantes. Y es que aquí los turistas de todas partes podrán conocer más de la comunidad Shuar. Se dice que el Shuar se asentó acá en la Amazonía hace unos 1000 años aproximadamente, entre 800 y 1200 años, según estudios que se han hecho de su cerámica. El ayampaco, una receta ancestral que consiste en un envuelto en hojas de bijao cocinado a la brasa, se ha convertido en un plato apetecido por nacionales y extranjeros. Con esta preparación los comensales podrán degustar pollo, res, cerdo, gallina, queso y hasta rana con un sabor exótico propio de la selva. Nosotros le utilizamos el ají, le utilizamos el pollo, le utilizamos ají, la pelma, las hojas de yuca, las hojas de Santa María, le utilizamos para los pollos. Además, este lugar ofrece a los turistas caminar rodeados de hermosos paisajes y así poder tener una verdadera conexión con la naturaleza. Que aquí van a encontrar de mucha variedad de orquídeas, mucha variedad de anturios, bambús, plantas maderables, aves, pescados, y van a salir muy contentos, alegres. Para los más arriesgados, los deportes extremos están a la orden del día. Practicar rafting en las corrientes del río Cuyes es el preferido por los visitantes. La ruta más cotizada, la que yo le creo más agradable de nivel 3, es la ruta Yavins, el sector ideal. O sea, aproximadamente son de 10 kilómetros de aguas de nivel 3 hasta este sector, que es el sector La Unión o el ideal. Gualaquiza, un paraíso en la Amazonía ecuatoriana que se ha convertido en un destino que no se puede dejar de visitar. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo.